Y vamos a hablar de los desafíos que se le presentan al gobierno de Javier Milei. Una semana que está marcada por una agenda que tiene la visita de enviados del Fondo Monetario Internacional. Estarán juntándose con Toto Caputo y con el jefe, ¿no?, de Gabinete de Ministros, con Pose, pero también por un teórico envío, ¿no?, que se iba a hacer de una nueva ley que derogaba otras tantas normas, 160 normas se hablaba también en esta semana. De esto vamos a estar hablando con Sergio Doval, es analista político. Bienvenido, Sergio, aquí al Noticiero AM. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿qué podemos esperar en función de lo visto, ¿no?, estas 2 semanas del gobierno de Javier Milei, que ha enviado un gran paquete de leyes al Congreso, que han sido primero resistidas, pero pues los propios diputados, sobre todo muchos de Juntos por el Cambio, incluso la Unión Cívica Radical, primero había estado parada un poquito más a la izquierda, después diciendo, bueno, vamos a votar, pero vamos a tratar de poner alguna corrección a lo enviado. Yo creo que en principio hay que esperar unos días para ver cómo decanta esto. Esto es como cuando llegas a la casa, la ves toda rota y decís vamos a modificar todo y decís tiramos pared, ponemos esto. Bueno, cuestión que en definitiva se van a hacer pequeños ajustes y creo que los diputados de la oposición también están primero ejerciendo su rol correctamente, pero después también entendiendo el termómetro de la sociedad, ¿no? Digo, y ese es el punto donde todavía no está claro hasta qué lugar la gente está dispuesta. Nosotros hemos analizado en varias oportunidades, sabemos que hay un 50% de gente que le da por lo menos de 6 meses hasta 2 años para hacer ajuste. Ese es el votante tradicional de Milei. De Milei y parte de Juntos por el Cambio, exactamente. Entonces, lo que vimos en las elecciones en la segunda vuelta. En ese punto él tiene todavía resto. Hay que ver qué pasa con el bolsillo. Digo, estos aumentos eran esperados. Creo que hay una parte donde el relato que construyó Milei hasta el momento y que lo trajo hasta acá como presidente, por ahora está haciendo sentido para esa parte de la sociedad. Y ese sacrificio también tenemos que tener en cuenta el clima de cambio de época, si es que realmente existió. Porque lo otro que también está pasando es, yo sé que sin duda que hay defensas nacionales a determinados puntos sobre los cuales la política o determinados sectores políticos tienen que pararse. Pero en términos del día a día de la gente, cuando se definen, por ejemplo, la ley de tierras, que es importantísimo, es un elemento para discutir profundamente, pero la gente está preocupada hoy en otro problema, que es comer al final del día. Entonces, la verdad es que ahí donde la oposición, donde el propio oficialismo tiene ventaja, porque hay una urgencia puesta en la gente de solucionar estos temas, y son temas profundos. Entonces, hay que ver cuáles son los elementos que empiezan a pasar, que también hay consensos en algunos puntos, por lo que uno va viendo. Claramente las diferencias están en la forma, que hoy la verdad es que las formas se vieron tan desarticuladas con el tiempo que es un todo puede, cualquiera puede decir cualquier cosa. Me parece que lo que hay que esperar es, en el medio de la tormenta, es como si en el medio del temporal del otro día alguien pudiera evaluar daños o qué quedaba. Es difícil en este momento, hay que entender, sí, que todavía la sociedad le está dando espalda, pero todavía no llegaron los aumentos correspondientes al gas, la luz, etcétera. Habrá que ver todo eso cómo impacta. Vos decías una aprobación dura del 50 y después ¿cuánto más? Porque el mismo gobierno hacía circular, ¿no?, digo, en estos días cifras de una aprobación cercana al 75, ¿no? Sí, en realidad ahora, digo, yo te hablaba de tiempos, no aprobación del gobierno, yo te hablaba de tiempos en relación a cuánto la gente está dispuesta, porque ¿por qué analizamos esta variable? Porque en realidad es la aprobación tiene un montón de componentes, ¿no?, que puede tener hasta, si te digo, un rechazo que apareció, por ejemplo, en las redes sobre la figura de Sturzenegger, que tiene algún pasado. Digo, hay muchas variables que uno puede confundir. Lo que sí te digo es cuánto, que es lo que nos determina el humor social, cuánto la gente está dispuesta. Hay un 84% que está dispuesto a darle un año, desde 2 meses hasta un año para el tiempo del ajuste. Hoy la aprobación, la verdad es que está cambiando mucho y tenemos que esperar un poquito. Es, como te decía, es un análisis bastante complejo. Está alta, acaba de ingresar, está dando las peleas, por lo menos en el marco que él planteó en algunas cosas,
Pero insisto, hay ciertos temas que a la sociedad no le preocupan demasiado y eso impacta muchísimo en la referencia que la política lo que más hace. impacta es obviamente lo económico. Lo económico. Delphi. Y en relación al resto, ¿no? Pero yendo un poco a lo que es la actividad parlamentaria, el hecho de que Javier Milei no haya incluido la restitución de ganancias, un reclamo de los gobernadores, ¿es el as bajo la manga que tiene él para que se apruebe justamente la ley ómnibus? Yo creo que es, a ver, no sé si hay unas en la manga, creo que hay muchos elementos en todo este envío que pueden servir como negociación. Me parece inteligente, como No digo haberlo yo, incluido, digamos. vamos a modificar toda la casa y después si uno por lo menos cuando va a presentar los planos le deja modificar el garaje, esto y lo, me parece inteligente por lo menos como movida. Hay que ver si, desconozco realmente si es parte de la estrategia directa. Digamos, de la moneda de cambio. De la ¿no? moneda de El no cambio. haberlo puesto Ahora, y todavía guardárselo, creo que es que abona dentro la de eso teoría todavía Delphi, ¿no? tiene elementos como para negociar con todos los gobernadores. Digo, en este momento que está puesto dentro de todos esos artículos que van apareciendo, hoy ya apareció el tema de la libertad de pesca en aguas del sur. Digo, eso también es una moneda de cambio. Lo que pasa es que hay que ver si la moneda de cambio sirve para algo y si está bien implementada políticamente, que eso nos lo van a decir los días. Y la verdad que además todavía faltan muchas designaciones, digo, que están por darse. Entonces, faltan los interlocutores, hay una dinámica que todavía no se dio, hay que esperar. Milei plantea una estrategia determinada a la hora de confrontar con el Congreso, ¿no? Por un lado, esto de están con nosotros o están con el pasado, las acusaciones previas de coimas y demás. Digo, teniendo en cuenta que el DNU o la ley ómnibus son muy amplios, son resistidos por algunos sectores que acusan al presidente de atribuirse funciones legislativas. Digo, ¿le sirve esta estrategia de confrontar con el Congreso? La verdad es que en términos de opinión pública, que es lo que me compete a mí directamente, es muy sensato hacerlo, porque el descreimiento de la gente con la clase política es muy alto. Ha tocado los casi 70 puntos de imagen negativa en relación a la política. Como elemento de relato le sirve en esta primera instancia. Ahora, también este mensaje, hay mensajes que la propia política da para poder sostener. La CGT saliendo a plantear un paro inmediatamente, le da la excusa y la gente está cansada de la confrontación, entonces quiere que se corran. Después, ¿cuál es el costo de eso? Obviamente que hay que evaluarlo, pero por lo menos en esta primera etapa, la gente tiene enojo con la política, la sigue teniendo. Milei sigue teniendo la frescura de la persona que acaba de ingresar al gobierno y eso le da una posibilidad de dar estos primeros pasos. Si esos primeros pasos se vuelven elementos que son de la dinámica diaria, va a ser difícil sostenerlo porque en 6 meses más, digo, es como te podés pelear Claro, una vez hoy, con tu pareja para solucionar algo, pero si todos los días te estás peleando, va a ser difícil. Ya no funciona. Hoy Sí. hoy el paro al revés, le puede hasta beneficiar justamente a Javier Milei, puede ser una excusa más para polemizar justamente con la casta. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias a por ustedes. haber venido. Sergio Gracias Doval, por la analista invitación. político. Bueno, seguimos con la información relacionada al crimen de Tomás. Vamos a volver en vivo a Santa Teresita. Allí está Carola Suárez con un testimonio importante. Carola.